Bendiciones, buenas noches, saludos. Le habla el pastor Armando Lonauce de la iglesia Casa de Restauración y así. El Está con- pastor Miguel Pérez. Así que estamos aquí en este programa de EFATA, de Casa de Restauración y así, de parte de la pastora Camín Pillot, la pastora principal de la casa. Le damos un saludo y damos la bienvenida a este día a EFATA. Se ha abierto el nombre de EFATA, ¿verdad? Se han abierto el sentido, se ha abierto a la palabra, se ha abierto a lo que Dios va a hablar del corazón. Esta noche tengo un programa extraordinario. Hemos estado por los pasados programas trabajando con el alma, comenzando con la mente, después con las emociones y hoy vamos a estar trabajando la voluntad, como es el título de este programa. Vamos a estar viendo qué es la voluntad, qué ocurre en la vida de uno cuando la voluntad opera, cuando la voluntad de Dios opera y cuando nuestra voluntad es la que nos mete en problemas. Exacto. Cuando la voluntad no, cuando uno se empieza a dar cuenta que la voluntad hay que conocerla, hay que estudiar esa área y muchas veces esto solamente o no solamente, pero es bien limitado los lugares donde se hable sobre la voluntad y que uno pueda ver el beneficio, ¿verdad? O las cosas que nos afectan en la vida cuando la voluntad no está bien orientada. Pero en la iglesia es una cosa que se trabaja mucho. Y esta noche vamos a estar participando en este programa, esperamos que se puedan gozar y que haya una impartición de parte de Dios a su vida. Eso es así. Para su información, nosotros estamos localizados en el 17 de San Vicente Mall, en Guayama, Puerto Rico. Nuestros cultos son los martes a las 7:30. Los viernes tenemos culto cara a cara a las 12:15 de la tarde, Aleluya. a 12:45. Y los viernes por la noche tenemos el culto de jóvenes. Y los domingos tenemos el culto principal, que es a las 10 de la mañana. Los invitamos. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, es bienvenido en esta casa. Y ahora vamos a empezar a hablar de la voluntad. Una cosa que nos mete en problemas muchas veces y Sí. no nos damos cuenta, ¿verdad? El significado de la voluntad es la capacidad de tomar decisiones entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Y las decisiones pueden ser a favor o en contra de Dios. Eso es fácil, porque cada decisión tiene una consecuencia, si la tomamos a favor de Dios o en contra de Dios. Y es bien interesante que cuando el Señor nos crea y nos da un soplo, un aliento de vida, Él pone de lo de Él en nosotros. Y el Señor es tan bueno que cuando Él pone ese soplo de vida, Él pone voluntad en nosotros. Pero es tan interesante que Él no pone su voluntad, Él pone voluntad para que nosotros tomemos las decisiones y que tomemos las decisiones a su favor, porque ahí hay espíritu, hay emociones y está la voluntad. Y fácilmente Él podía poner su voluntad y éramos marionetas de Él y hacíamos lo que Él Ujú. quisiera. Pero Él dice, no, yo le voy a dar la oportunidad Amén, a amén. que ellos tomen sus decisiones y las decisiones que las tomen a favor mío. Y así es que nosotros empezamos con todo esto. El Señor nos va con Adán, lo hizo lo mismo. Le dijo, aquí están todos estos árboles, de este no toque. Le dio la oportunidad de hacer la voluntad del Padre, no tocarlo, pero se dejó tentar. Y eso mismo pasa cuando el Señor, cuando nos da la voluntad, dice que el enemigo va a poder tentarnos, pero no va a poder obligarnos porque es nuestra decisión. Ujú. Y siempre que cometemos un error, pensamos que es culpa del enemigo, no es culpa de nosotros que nos dejamos, tomamos la decisión equivocada. Y porque la voluntad, así es como nosotros tomamos decisiones a favor del Señor, tomamos decisiones equivocadas en contra de la voluntad del Señor. Y es bien interesante. Hoy leyendo esto, yo decía, wow, ¿cómo es el Señor con nosotros? Que nos da esta oportunidad de poder decidir a favor o en contra. Pero Él nos dice, decidan a favor mío porque hay vida ahí. Amén, amén. Y fíjate que parte de lo que, como tú lo estás presentando, esa relación de Dios con el hombre es una relación de amor. Cuando estaba en el Edén, cuando comienza y ahí uno ve que hay un libre albedrío, hay unas instrucciones. Dios deposita en el hombre, te voy a dar una instrucción, una sola instrucción. La relación estaba establecida en obediencia. Ujú. Y en esa obediencia, Adán y Eva tenían que caminar. Eso era todo lo que había, obediencia. Eh, Te doy esto, domina sobre esto. Y domina sobre esto, pero esto que está aquí no lo toque. Y no le puso una malla, no le puso una verja al árbol, no, él lo dice, no, es que es una relación de confianza, es una relación de amistad, de amor. Aquí tú y yo, aquí vamos a funcionar juntos en amor, ¿verdad? Yo te hice de mí, tú conoces, tú sabes. Mantente en estas instrucciones que yo te doy. Esta es una actividad, es una sola evidencia que había que seguir. Pero ¿qué ocurre cuando uno determina hacer su voluntad? Porque tú puedes hacer tu voluntad porque tú recibiste la información, estás preparado, oraste al Señor y tú dices, sí, lo que quiero, el Señor quiere hacer es esto. Si yo entiendo que eso es lo que debo hacer. Ujú. Pero otra cosa es cuando tú quieres hacer tu voluntad
cuando te dicen que por ahí no es, y aún así tú quieres hacer tu voluntad, pues lo primero que provoca el uno querer hacer la voluntad por encima de todo es desobediencia. Porque si ya hay un camino trazado, ¿qué le pasó a ellos? Ellos le dijeron, tienes libre albedrío, tú puedes tomar tú puedes caminar, tú puedes tomar decisiones, pero acuérdate las instrucciones que yo te he dado. Pues lo primero que se salió fue la desobediencia. No toqué esto, pero aquí lo primero que hicimos fue tocar. Y muchas veces cuando la voluntad de uno está, como tú dijiste ahorita, sin consecuencia, cuando uno toma decisiones sin medir consecuencias, por eso cuando pasan los años, una de las cosas que se supone que uno aprenda es a medir consecuencias en las decisiones que uno toma. Y entonces la Exacto. voluntad se va ajustando. Ujú. Se empieza a ajustar porque tú viste en el pasado los errores que cometimos. Cuando hice esto, cuando hice aquello, cuando tomé este tipo de decisión, cuando yo hice lo que quería y no lo que me dijeron, no hagas eso, que esto no está bien. Uno se dio cuenta de a dónde uno entró, hasta dónde uno llegó. Y hay veces que hay decisiones que uno las pesa el resto de la vida, porque tuvieron impacto. Cuando uno era chiquito, si uno te decía no coge el carrito y tú coges el carrito y tuyo y te daba una vuelta y rompió una goma del carrito, pues no había muchas consecuencias. Ujú. Pero ya cuando tú tienes familia, cuando estás en un trabajo, cuando estás en lugares de, ¿verdad? Que hay una interacción con otras personas, las decisiones de uno producen consecuencias en otras dimensiones. Y la voluntad tiene la capacidad de o dañar o levantar cosas. Y nosotros hemos visto a través de la historia en la palabra, cómo personas con una voluntad férrea en lo de Dios, a hacerlo de Dios, a seguir las instrucciones de Dios, fueron levantadas por Dios para poder mostrarles a otras personas, a otros pueblos, qué bueno era seguir a Dios. Esa fue la instrucción que le dijo a él. Dice, no, que yo no se convierta a ti, no. O sea, que ellos se conviertan a En ti, ti, tú no te conviertas convierta a a ellos. ellos. Ujú. Así que mantente mi voluntad, ve siguiéndome a mí. Y si me sigues a mí, las cosas van a ser diferentes. Sí, y mira, si nosotros nos dejamos llevar por diferentes personajes de la Biblia, vemos cómo las malas decisiones de ellos los llevaron por un camino equivocado. Ahí tenemos a Saúl. Saúl, por no esperar por el profeta, hizo su voluntad y fue desechado. David sabía y tenía una instrucción específica de cómo llevar el arca del pacto. ¿Y qué él hizo? Hizo un carretón, montó el arca del pacto, hizo su voluntad ahí. Y vemos a Jesús que cuando fue al desierto, el diablo lo tentó, pero él decidió a favor del Padre porque tenía una instrucción que seguir. O sea, si vemos los contrastes Ujú. de las diferentes personas en la Biblia, y si nosotros nos dejamos llevar por la manera que Jesús habló y nos habla a través del Espíritu Santo, vamos a tomar las decisiones correctas, siempre y cuando el truco de todo esto es ceder la voluntad de nosotros, cedérsela al Señor y que el Señor se encargue de dirigirnos y nosotros ser obedientes en las direcciones que el Señor nos da. Mientras nosotros hagamos eso, nosotros estamos bien. Pero cuando tratamos de implementar nuestra voluntad en todo momento, pues ya la voluntad no viene del cielo, viene de la tierra. Y ahí es que cometemos errores, padecemos cosas que no teníamos que padecer porque la decisión fue errónea, fue de la tierra, de la carne, en vez de ser del espíritu del cielo. Fíjate que es importante saber que cuando uno se aleja de esa voluntad, y tú traes el ejemplo de Cristo, ese es el mejor ejemplo para nosotros. Cuando Él vino aquí, dijo, yo hago lo que el Padre hace, yo hablo lo que el Padre habla. No Ujú. había nada más. Jesús operó aquí caminando completamente en la voluntad de Dios. Y eso es difícil, no. Eso produjo un montón de resultados poderosos. Ujú. Cuando Jesús hacía la voluntad del Padre, todo Todo fluía. fluía. Los enfermos se sanaban, Ujú. el que tenía problemas se liberaba, la Ujú. gente se reconciliaba. Ahí tenemos a Mateo, recaudador de impuestos, cómo se reconcilia. Saqueo cuando está en el árbol y dice, ven, yo quiero estar contigo hoy. Ujú. Y tú Ujú. veías que a medida que Jesús caminaba en la voluntad de Dios, su vida alrededor era una vida de poder, de Sí. gloria y de majestad. Pero no aprendimos eso. Aprendimos a nosotros. Ahora mismo nos empoderamos. Ahora mismo hay muchos seminarios de empoderamiento. Empoderamiento. Sí. Y el empoderamiento, tú empoderarte, yo lo puedo ver así. Yo puedo ver que empoderarse uno es yo, cómo yo camino en lo que Dios quiere que yo haga. Así que yo veo el empoderamiento. Porque si el empoderamiento es que yo crezca para que yo tenga fe en mí y que yo creo que lo puedo hacer, ese empoderamiento hay que tener cuidado porque Cristo no operaba así. Eso es así. Cristo operaba directamente a la voluntad del Padre. Y como siempre operó en la voluntad del Padre, lo que ocurría alrededor, la atmósfera que pasaba era una atmósfera de poder constantemente. Así Ujú. que estamos aprendiendo que lo que conviene, lo que es necesario, es operar en la voluntad del Padre. Tenemos una petición de oración a nuestro amigo Fernando Díaz.
nos pide oración por sus pastores, los pastores de la iglesia de Clayton, y que el Señor provea una casa de adoración, ya que tenemos que desalojar el templo en el presente mes. Y por la familia Díaz y el Ministerio Evangélico, Tiempo de Restauración. Sí, vamos a orar. Fernando, saludos, bendiciones, amigo de nosotros en el norte, en el norte. North Qué Carolina. bueno que Ujú. siempre te conecta. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la familia de tu pastor, Dios bendiga la congregación, Dios bendiga el templo, las reuniones. Padre, oramos ahora. Hay un pedido puesto en el altar en este momento, Señor. Hay un pedido, Padre Santo, para esta casa, Dios maravilloso, para la casa de Fernando, para donde ellos se reúnen, donde ellos se congregan, Señor. Nosotros te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú abras puertas, Dios maravilloso. A veces se cierran puertas, pues es necesario que se abran otras puertas, Padre. Que sea la puerta tuya la que se abra para esta familia de la fe. Que sea la puerta tuya que se abra, Señor. Que este cierre de año sea un cierre de año poderoso, Señor. Que haya un entusiasmo, porque hay una expectativa de que Dios va a hacer algo. Porque con esperanza caminamos, con esperanza creemos y con esperanza estamos esperando, expectantes de que Dios va a hacer algo. Y si Dios cierra una puerta y abre una puerta, es Dios el Todopoderoso. Si Amén. Dios quiere cambiar eso y decir, no, pues esta puerta se mantiene abierta, es Dios que lo va a hacer. Y bajo esa fe, declaramos, Fernando, declaramos a los pastores, a tu iglesia, a todos los que se reúnen y se congrega, que en el nombre poderoso de Jesús, que sea la voluntad del Padre totalmente en este asunto. Que sea Dios que pone su mano, Señor. Nosotros intercedemos por él ahora mismo. Intercedemos y lo presentamos ante ti en tu altar, Dios maravilloso, para que sea la voluntad de Dios abriendo las puertas que Dios quiere que se abran y que ninguna alma forjada pueda oponerse, pueda levantarse contra ellos para la ejecución de la obra tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. En Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Desde ahí el Señor nos está Amén. hablando, nos está diciendo, yo tengo bendición, pero también hay maldición. Y yo te aconsejo que cojas la Amén. bendición, que escojas por la bendición, porque eso va a traer bendición a tu descendencia. Y muchas veces no lo vemos así. Vemos que esto es lo que me conviene a mí, pero no estamos pensando qué es lo que el Señor habló acerca de nosotras, de nuestras vidas, porque la voluntad va a determinar el trayecto de tu vida. Amén. Las decisiones que tú tomes o que tomemos mal o que tomemos bien, va a determinar cómo tu vida va a ser en el futuro, cómo tu familia va a ser en el futuro. Cuando tomamos las decisiones a favor del Señor, todo nuestro entorno se alinea a la voluntad de Dios. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es pensar y tratar de entrar en esa armonía con el Señor, de poder descifrar, que el Señor nos diga, ¿qué es lo que tú dijiste acerca de mí? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú has determinado Amén. desde la eternidad para mi vida, para yo poder caminar en eso? Entonces, así yo puedo sacar toda esta incertidumbre que yo tengo en las decisiones que pueda tomar. Dice, ¿esto estará bien o estará mal? No, si yo sé la voluntad del Señor y se la presento y Él me habla, pues yo puedo tomar las Amén. decisiones correctas porque las hago a favor de Él. Amén. Fíjate que le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo vamos a orar? Ujú. Los discípulos decían, ok, sabemos todo esto. Señor, ¿cómo vamos a orar? Mira la respuesta de Jesucristo en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Esta es la oración que nos dice. Padre nuestro, está claro, plural, Padre nuestro. Ujú. Estamos orando un Padre de todos nosotros, Padre nuestro, que estás en los cielos. Quiere decir que nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra provisión, ¿de dónde Viene del viene? cielo. Viene del cielo, no es de la tierra. Nosotros hemos entendido que todo pasa en la tierra, pero no es así. Cuando uno sabe de verdad, uno se da cuenta que todo viene del Del cielo, cielo. que si nos paramos, las cosas bajan desde el cielo y tenemos que aprender eso, que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Es claro, Dios es santo, santo, santo. No hay sombra de variación. Lo que quiere es el bien para nosotros y Él tiene todo el conocimiento, todo lo que necesitamos. Venga tu reino. La oración dice, pidamos que el reino de Dios baje, pidamos que el reino de Dios se manifieste. Y después dice, y hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, este Padre nuestro, en algún momento se nos perdió el Padre nuestro. En un momento, eso, pudimos hacer 40,000 oraciones buenas y dejamos el Padre nuestro fuera, pero Él nos instruye, Jesucristo nos instruye. Pidan que el reino venga a la tierra y pidan que se haga en la tierra la voluntad La del voluntad Padre del Padre. como pasa en el cielo. Ujú. Oye, esta es la idea de Dios.
La idea de Dios es que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y nos dice, diré que el reino baje, pidan que el reino baje. ¿Tú sabes qué lindo sería que en tu casa, que en nuestra casa, el reino se manifieste, el reino de Dios? Que en nuestro trabajo se manifieste el reino de Dios, que donde quiera que vayamos, el reino de Dios sea manifestado. Muchas cosas pasan porque cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién fue que vino? Jesús. ¿Quién es el reino? Él. Y Él vive en nosotros. Aleluya. Eso es así. Mira, ahorita como yo le dije que hay que renunciar a nuestra voluntad, porque ¿cuántas veces nosotros oramos desde nuestro punto de vista de nuestras necesidades y lo que queremos, pero nunca le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Para yo poder orar de acuerdo a esa voluntad de Él que se cumpla en mi vida para la gloria de Él. La mayoría de las veces, cuando nos sentamos a orar o intercedemos por una persona o intercedemos por nosotros, es por las necesidades que hay en mi corazón y en mi mente. Y no estamos considerando qué es lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Que si lo que yo le estoy pidiendo en realidad está en el plan de Dios o no. Porque yo le puedo estar pidiendo un trabajo nuevo, pero si el trabajo que yo tengo es donde el Señor me necesita en estos momentos, Amén, amén. ¿entiendes? Pues yo estoy orando una oración equivocada, porque yo estoy donde Él quiere que yo esté, pero como no le he preguntado dónde yo quiero, dónde Él quiere que yo esté, pues entonces sigo orando por otras cosas no vale la pena orar, porque ya yo estoy ahí, se supone que yo cumpla la función por la cual Él me puso ahí. Y si no me he movido y Él no me ha movido, es porque ese es el sitio perfecto. Y fíjate que el escudo de la voluntad son las emociones y la mente. La mente y las emociones van a apoyar todas las decisiones que tú determines. Todas las decisiones, entonces tú vas a buscar una excusa en tu mente y en Chacho, tus sí. emociones para justificar la decisión que tú acabas de tomar. Y ellos te van a apoyar porque la mente y la emoción se van a juntar y te van a decir, no, la decisión que tú tomaste es la correcta. Tú vas por el camino correcto hasta que se mete y tú dejas que se mete el Espíritu Santo y te corrige y te dice, no, estás mal. Ahora ahí es que entra de nuevo la voluntad, si tú quieres oír la corrección del Espíritu Santo o no, si vas a hacer caso a lo que el Espíritu Santo te está hablando. Y ahí muchas veces que entramos en el dilema, ¿será el Espíritu Santo o seré yo que me estoy diciendo que no lo haga? Pero la mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo nos está corrigiendo, nos duele porque entonces no queremos ceder la voluntad de lo que pensamos que es lo correcto. Y muchas veces estamos pensando que lo azul es lo que nos conviene. Y el Señor nos está diciendo, no, no, es negro, pero como a mí me gusta el azul, pues yo sigo empujando para el azul. Y hasta que me escocoto con el azul y dije, te dije que era negro desde el principio. Pero como la voluntad en nosotros muchas veces es tan fuerte que no la podemos ceder, no podemos ver que estamos equivocados, no podemos aceptar que estamos equivocados, que somos humanos y que el Señor puso eso en nosotros para poder depender de Él. Básicamente esto es para poder depender de Él, porque la mayoría de las veces que tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor, vamos a fracasar. Fíjate que nosotros necesitamos un cambio en Puerto Rico y podemos pensar en 10.000 cosas. Yo me tengo que asegurar que mis hijos, que mis hijas crezcan conociendo que Dios existe, no solamente que Dios existe, sino que Dios influye en mi vida, Dios trabaja en mi vida, que es necesario que yo lo conozca a Él. No es solamente que acepte a la iglesia, Ujú, que yo tenga una generación con Él. Yo me tengo que asegurar que la generación que se está levantando sea una generación que sabe de Dios, que conoce a Dios y es dirigida por Dios. Porque si nosotros dejamos Puerto Rico, ok, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué más leyes, qué otras cosas podemos hacer? Si el que tiene la respuesta, que es Dios, no está en la vida de nosotros, ¿cómo nosotros entonces vamos a tomar las mejores decisiones si seguimos tomando las decisiones con la información que tenemos? ujú, Porque como tú dijiste ahorita, nosotros seguimos analizando las decisiones que tomamos con lo que sabemos, pero Dios tiene la respuesta. Lo que pasa es que hemos sacado a Dios de toda la ecuación de nosotros. Y como lo sacamos de toda la ecuación de ujú. nosotros, no pensamos que Él nos puede instruir, no pensamos que Él nos puede corregir, no pensamos que realmente la voluntad de nuestra vida va a cambiar todo. El ejemplo más grande lo tiene con Jesucristo y los apóstoles.
cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces ellos caminaban bajo la voluntad del Espíritu Santo y eso no ha parado de crecer. Lleva Eso 2000 así. años el Evangelio, lo han atacado por Ujú. todos lados, han quemado las Biblias en cuantos sitios y lo han prohibido en todos lados y no lo pueden detener porque la palabra de Dios sigue corriendo, porque es la voluntad de Dios. Siempre que la voluntad de Dios ocurre, poder y gloria se manifiesta en un lugar. Pero aprendimos a qué, a no hacerlo, a que Dios pues, vamos a la iglesia los domingos, vamos de aquí a allá, lee una Biblia, como dice la pastora, el Salmo 23 en la casa abierta esperando que algo pase. ¿Verdad? Y no transformamos nuestras vidas porque no hemos creído que realmente Dios transforma, que realmente si cedemos ante Él, las cosas son diferentes. Y aunque cometamos errores y seguimos, pero si en nuestra conciencia está saber que sin Él no podemos y que con Él lo podemos todo, porque eso es lo que está escrito, con Él todo se puede. Cuando esa conciencia entra en un país, cuando los líderes de ese país deciden, ¿verdad? Como el mismo Bukele hizo en El Salvador, ya que dijo, Dios es que está aquí en este asunto, como están haciendo otros países que están emulando diciendo, no, tenemos que meter a Dios en nuestro país. Ya estamos tan mal como país, no me hemos metido en cosas tan profundas, mal, en deuda, en criminalidad, en tanta violencia, que tiene que venir algo fuera, algo, y tiene que ser ese algo en Dios. La única respuesta es Dios. Y Jesucristo nos dio las mejores promesas. Jesús dice, yo voy a la cruz. Cuando vaya a la cruz, ahí me voy a llevar todo. Lo voy a pegar a la cruz. Y voy a levantar mi iglesia con la libertad y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos eso. Y es tiempo de que Puerto Rico se levante. Es tiempo de que la iglesia se levante bajo la voluntad de Dios y decir, dime Señor, si lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Dime si por aquí que yo quiero caminar. Gracias al Señor, viene 2024 está cerrando. Ya nos quedan, qué sé yo, 18 días, 2 semanas y pico. Pero nosotros tenemos todavía en este tiempo, en estas 3 semanas o 2 semanas y media que nos queden, reflexionar y prepararnos para tener un año diferente, que la iglesia, que nos unamos en el mandato, que nos unamos en propósito. Hay un solo propósito, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso En es el así. nombre de Jesús. Eso es así. ¿Cuántas veces tú has oído decir de es mejor pedir perdón que permiso? Qué clase de instrucción, ¿verdad? Esa instrucción. Y esa instrucción es una voluntad orgullosa, desobediente, Sí, altiva, sí. porque no se quiere someter a la instrucción que le van a dar. Oye, suena bonito y suena Sí, bonito. ¿verdad? Que suena bonito eso. Pido perdón. Sí, porque queremos establecer nuestra voluntad. Salió mal, pues te digo, ay, perdona, me equivoqué. Sí. Pues y es más fácil decir eso, pero que tú ir donde la persona y decir, dime cómo yo debo hacer esto. Ahí ahí estamos cediendo nuestra voluntad a la voluntad de la persona que está encargada. Y eso muchas veces no, en la voluntad de nosotros, el orgullo, la altivez no nos permite. Sí. Y eso es un error grande porque mira, si buscamos en Mateo 7:21, el Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Él nos está hablando claramente. Porque digamos Señor, Señor, eso no nos garantiza que vamos a entrar al reino de los cielos si somos desobedientes en la voluntad del Padre, de las instrucciones que el Señor nos da. Si nosotros luchamos con las instrucciones que el Señor nos da a diario y oramos y el Señor nos dice, no te vayas por ese camino y tú luchas y luchas y te vas por ese camino como quieras, pues entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Estamos poniendo en riesgo nuestra entrada a los cielos Sí. porque no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queramos. Ese pasaje de Romanos 12 dice transformado, ¿verdad? Romanos 12:2 dice, no conforméis este siglo, sino transformados. Desde allá, desde hace 2000 años nos están diciendo que nos tenemos que transformar. Esa es la instrucción que tenemos. Nosotros tenemos que transformarnos. Dice, no te ajustes a este siglo. Como tú dices, esa expresión de que no pido perdón, ¿verdad? Mejor pido perdón que permiso. Sí. Si tú le enseñas a un nene a hacer eso y dice, no, haz lo que tú quieras. Es como, y entonces, fíjate que uno no ve que uno está cambiando la voluntad y que la voluntad de uno está llevando. A veces uno ve que la vida de uno sigue cayendo en el mismo sitio, sigue cayendo en el mismo sitio y nunca se ajustó esa parte que uno se cae. Tú ves un nene que tú le dices, no bajes por ahí, no bajes por ahí. Ya tuviste hace rato todos los riesgos que hay. No te metas por ahí, ¿verdad? Pero el nene no considera que eso está mal. No, él lo quiere hacer y se tira. Y así nosotros grandes, 40, 50 años, ¿verdad? Dios no está diciendo, no, no hagas eso, pero uno no dice, no, como el nene. Es como el nene dice, no, a mí no me va a pasar nada, a mí no va a pasar nada. Eso es así. Y vivimos una vida así, como que irresponsable en esos asuntos. Y mira, y volvemos igual que nosotros, que tenemos que estar aprendiendo constantemente, pidiendo perdón, nos equivocamos y decimos, tenemos que reflexionar y decir, como dice la Escritura, no te conformes, no sigas haciendo lo mismo, sino transfórmate por medio
de renovar el entendimiento. Lo que Dios nos manda a nosotros es renovar vuestro entendimiento, dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando renovamos el entendimiento, nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo. Comprueba esto, para que tú veas que la voluntad de Dios es buena. O sea, es buena, no es mala, siempre es buena. Es agradable. ¿Quién no quiere vivir las cosas agradables? Y después termina diciendo, y es perfecta. La de nosotros no, pero la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si nosotros queremos vivir cosas que son de perfección en nuestra vida, vamos a vivir la voluntad de Dios, que esa es perfecta. Así que uno debe poder decir a alta costa al Señor, estamos viendo este programa, llévate una palabra de aquí, llévate algo de aquí sobre esta noche y di, Señor, ayúdame a vivir tu voluntad. Ellos están hablando de tu voluntad. Y mira, y uno empieza a hacer la voluntad de Dios, habrá una que no la hará, otras que la hará, pero te darás cuenta que cuando hacemos la voluntad de Dios, el beneficio es grande. Eso es así. El beneficio es grande y sacamos todo ese pasado a veces que tenemos una voluntad contaminada con un pasado de dolor que no hemos sanado. Y cuando tratamos con esta misma voluntad, este mismo entendimiento y conocimiento, ajustar nuestra vida, nos damos cuenta que no podemos, porque la carne no deja. Tiene que entrar el Espíritu, tiene que entrar la obra de Dios. Si no está la obra de Dios, es duro, hermano, es duro. Viviremos una vida dando y cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado, o escuchando a otros que cometieron los mismos errores, y nunca escuchar al Dios Santo y Todopoderoso que dice, yo tengo mis ojos fijos en ti. A usted que está escuchando ahora, Dios tiene los ojos fijos en ti, eso está escrito. Si Dios tiene los ojos fijos en ti, escucha la voz, ve donde dice, Señor, tú tienes los ojos tuyos fijos en mí, dime, ¿qué quieres? Y emprendamos a hacer, a bajar todo ese esfuerzo nosotros, empezamos a caminar en hacer la voluntad de Dios. Yo creo, ¿verdad? Hemos estado prácticamente a final del programa, pero no queremos que esto se cierre ahora sin que antes tú puedas hacer una oración de decirle al Señor, Señor, a partir de hoy me voy a transformar. Eso es A así. partir de hoy voy a dar pasos para empezar la transformación que el Señor nos habla. Pues yo lo Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te reconozco, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te amo, Jesús. Gracias. Fíjate, con esa oración, vamos a buscar vivir esa vida de esa oración. Que Él sea el Señor, el Rey y el Salvador de nuestras vidas. Y que podamos dar pasos así. Reúnete con personas que entiendan que esta es la forma de caminar. Busca de Dios, lee la Escritura, congrégate. Y si te está congregando, que este año que viene, que está cerrando 2024, en transicionando al 2025, sea el mejor año de tu vida, la mejor transición, porque empezaste a caminar bajo la voluntad de Dios. Nos vemos el próximo jueves. Es fatal que los ojos sean abiertos. Amén. Amén. Dios bendiga. Te bendiga.